Buenas noches, querido huésped. Por fin ha llegado a este lugar de misterio y emociones. Soy el guardián de estos antiguos muros, el testigo silencioso de secretos que nadie se atrevería a susurrar a la luz del día. Esta noche te invito a sentarte, a dejar atrás el mundo exterior y a dejarte arrastrar por las sombras que bailan en las paredes. ¿Oyes ese crepitar? Es el fuego que arde desde hace siglos, el testigo silencioso de historias tan aterradoras que hasta los más valientes pierden el sueño. ¿No temes el susurro del viento, los suspiros de esas almas errantes que se han perdido aquí en la eternidad de su desesperación? Esta noche te confío estas historias. Historias que te helarán la sangre, despertarán tus peores pesadillas y te harán cuestionar la realidad misma. ¿Estás preparado para cruzar ese umbral, para explorar el abismo del horror y el misterio? Cierra los ojos, respira hondo y deja que mi voz te guíe a través de la oscuridad. Después de todo, ¿quién sabe lo que podrías descubrir sobre ti mismo cuando te enfrentes a lo indecible? Bienvenido a mi guarida. Que empiece el espectáculo. En la pequeña ciudad de Wexford, el otoño se asentaba lentamente, tiñendo los callejones de tonos anaranjados y rojizos. Ethan, un colegial de 17 años, era conocido por su insaciable curiosidad y su afición a la tecnología. Durante una visita a la tienda local de antigüedades, repleta de cachivaches, sus ojos se fijaron en un teléfono inteligente antiguo que nunca había visto. Intrigado por su inusual diseño y su fachada adornada con extraños símbolos, decidió comprarlo, espoleado por un impulso inexplicable. Aquella tarde, Ethan encendió el teléfono. La pantalla parpadeó débilmente antes de iluminarse, revelando una interfaz desconocida salpicada de iconos de aspecto arcaico. Uno de ellos, una aplicación llamada Whisperer, le llamó especialmente la atención. Al iniciarla, la pantalla mostraba una serie de coordenadas geográficas seguidas de mensajes cortos, enigmáticos e inquietantes. Pensando que se trataba de un juego o de una aplicación alternativa de geocaching, Ethan decidió seguir las misteriosas instrucciones. Su primer destino fue un antiguo cementerio a las afueras de la ciudad. Las coordenadas le llevaron a una tumba reciente, la de un adolescente de la edad de Ethan, que había muerto en trágicas circunstancias, según los rumores. El mensaje en la pantalla del teléfono era una cita de Dante Alighieri. «Abandona toda esperanza, tú que entras aquí». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Ethan, pero, llevado por una curiosidad morbosa, siguió explorando las demás coordenadas. Cada lugar que visitaba correspondía a un sitio de tragedia local. Una casa incendiada, un puente donde se habían registrado varios suicidios, un hospital abandonado. Cada vez, el teléfono le proporcionaba un mensaje, un fragmento de un poema o un acertijo, cada uno más macabro que el anterior. La realidad se difuminaba para Ethan. La ciudad que creía conocer revelaba un rostro siniestro, un pasado atormentado por oscuros sucesos. Las noches de Ethan pronto se llenaron de pesadillas, visiones de sombras y figuras espectrales que susurraban palabras indistintas. El teléfono inteligente parecía actuar por voluntad propia, iluminándose por la noche, emitiendo sonidos, llantos, susurros, gritos ahogados de auxilio. A pesar de su creciente miedo, Ethan se sentía irresistiblemente atraído por el dispositivo, como si una fuerza desconocida lo atara al teléfono. Los amigos de Ethan empezaron a preocuparse por su comportamiento cada vez más errático. Estaba distante y preocupado, y sus ojos delataban una falta crónica de sueño. Cuando intentaban hablar con él, se mostraba evasivo, obsesionado con resolver los enigmas que le planteaba el teléfono.
La situación llegó a su punto álgido una noche de tormenta, cuando el teléfono le condujo a una vieja iglesia en ruinas a las afueras de la ciudad. A medianoche, bajo el resplandor de los relámpagos, Ethan se detuvo frente al altar derruido, con su teléfono inteligente vibrando y parpadeando con una luz pálida. En la pantalla aparecía el último mensaje: libéralos. De repente, las paredes empezaron a vibrar. Un viento helado sopló a través de las grietas de las piedras y los gritos de las almas atormentadas llenaron el aire. Ethan comprendió entonces el horror de su situación. El artefacto era un conducto, un vínculo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus en pena. Había sido elegido, o más bien atrapado, para llevar a cabo una macabra tarea de la que no sabía nada. En un arrebato de desesperación, estrelló el teléfono contra el suelo de piedra, interrumpiendo el ritual que había comenzado. El silencio se apoderó de la iglesia, pesado y opresivo. Ethan se desplomó, exhausto, dándose cuenta de que su curiosidad le había llevado a las puertas de un mundo que no debía explorar. Ahora sabía que ciertos secretos debían permanecer enterrados y ciertas puertas cerradas para siempre. Sin embargo, entre los escombros del smartphone persistía un tenue resplandor, como si, a pesar de la destrucción, la esencia del aparato se negara a extinguirse, esperando pacientemente a su próximo usuario para reanudar su siniestro ciclo. En el incesante tumulto de Londres, la línea de metro Bakerloo ofrecía a Clara un precario refugio de su agitada rutina diaria. Como joven abogada que trabajaba en uno de los principales bufetes de la ciudad, había adquirido la costumbre de llegar tarde a casa, encontrando en la relativa calma de los vagones un momento para descomprimirse. Una noche, cuando las calles de la ciudad estaban envueltas en una densa niebla, Clara subió a un tren casi desierto y se sentó junto a la ventanilla con la mirada perdida en el túnel oscuro y rápido. El tren se detuvo bruscamente, las luces se encendieron y apagaron, y un silencio opresivo se apoderó del vagón. No sonó el anuncio habitual. Intrigada, Clara levantó la vista del mapa del metro y se dio cuenta, con un poco de ansiedad, de que se habían detenido en una estación desconocida de la línea, Thornfield Station. Nunca había oído hablar de ella ni la había visto en ningún mapa. Las puertas se abrieron con un crujido metálico. Impulsada por la curiosidad mezclada con el miedo, Clara bajó del tren y sus pasos resonaron extrañamente en el andén desierto. La estación, bañada en una inquietante penumbra, parecía abandonada desde hace años. Las paredes desconchadas contaban la historia de un lugar olvidado. Intentando encontrar el camino de vuelta, caminó por un estrecho pasillo iluminado por parpadeantes luces de neón. Se oían murmullos, como conversaciones lejanas, ecos de un pasado que la estación se negaba a olvidar. Clara aceleró el paso y sintió un miedo sordo. De repente, una figura apareció al final del pasillo. Una mujer, vestida con un traje de otra época, con los ojos fijos y una expresión de eterna angustia en el rostro. Clara se detuvo en seco, sin aliento. La mujer señaló un cartel rasgado en la pared, un anuncio de una exposición de hace décadas, y desapareció en un susurro. Clara, con el corazón palpitante, corrió hacia la salida, pero todos los pasillos parecían iguales. Todas las escaleras la llevaban al mismo andén desolado. La estación era un laberinto, una trampa del tiempo donde los vivos no eran bienvenidos. Agotada, finalmente encontró el camino de vuelta al andén donde el tren seguía esperando con las puertas abiertas de par en par, invitando a una partida incierta. Clara se apresuró a entrar y se desplomó en un asiento con la mirada perdida, intentando recuperar el aliento.
El tren se puso de nuevo en marcha, deslizándose silenciosamente por los túneles hasta llegar a la línea familiar, pasando una a una las estaciones conocidas. Clara bajó en su estación habitual. Las luces de la ciudad la devolvieron a una realidad tranquilizadora. Pero la tranquilidad duró poco. Al día siguiente, mientras rebuscaba en su bolso, Clara encontró un viejo billete de metro, amarillento por el paso del tiempo, con el membrete Thornfield Station. Se le heló la sangre. La estación maldita había dejado su huella, un recuerdo imborrable de una noche en la que las fronteras entre los mundos se habían difuminado. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de sucesos inexplicables. Sombras fugaces en su piso, murmullos nocturnos, objetos que se movían solos. Clara se dio cuenta de que algo la había seguido desde Thornfield, una presencia escurridiza y malévola que intentaba tejer su red a través del tejido de su realidad. Una noche, el insomnio envolvió a Clara en un velo asfixiante y sus pensamientos se arremolinaron en una vorágine de angustia y recuerdos de la estación. En un estado casi hipnótico, se levantó y sus pies descalzos rozaron el frío suelo, guiándola inexorablemente hacia la ventana de su salón. Allí, bajo el resplandor espectral de una farola, la silueta de la mujer de la estación permanecía inmóvil en la oscuridad, con el rostro pálido vuelto hacia Clara, sus ojos huecos atravesándola con su vacío abismal. Tenía la mano levantada, un dedo acusador apuntando directamente a Clara, atándola a una promesa olvidada, un pacto tácito que las unía más allá de la comprensión humana. Presa de un terror visceral, Clara retrocedió precipitadamente, con el corazón acelerado y un grito ahogado escapando de sus labios. Su pie se enredó en la alfombra, haciéndola perder el equilibrio, y cayó pesadamente, con la mirada desviada de la ventana por un momento. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, la calle estaba vacía, desierta de la presencia fantasmal, dejando solo un silencio opresivo y el susurro de las hojas en el viento nocturno. Sin embargo, había una advertencia tácita en el aire, una promesa de fatalidad entretejida en el tejido mismo de su existencia. Clara comprendió con escalofriante claridad que Thornfield había puesto sus ojos en ella, atrayéndola a un torbellino de acontecimientos inexplicables, marcándola como una de los suyos. Ahora era una cautiva de una realidad alterada, una vagabunda entre dimensiones, parte de una cadena de almas perdidas que nunca descansarían. Thornfield, esta estación espectral, este limbo urbano, la había elegido, anclándola a un destino del que no podía escapar, prisionera de un lugar que solo existía para aquellos a los que la estación, en su etérea malevolencia, decidía perseguir. En los albores de una era en la que lo virtual canibalizaba lo real, un grupo de amigos, ávidos de aventuras y emociones, deciden explorar una abadía escocesa en ruinas, famosa por su oscuro pasado y las macabras leyendas que la rodean. Lydia, la más atrevida del grupo, era una influencer en busca de contenidos cautivadores para sus seguidores. Armada con su smartphone de última generación, estaba dispuesta a inmortalizar su viaje por este lugar cargado de historia y misterio. La abadía se erguía solitaria en un páramo azotado por el viento, con sus piedras centenarias como testimonio de los siglos transcurridos. Cuando llegaron, la atmósfera estaba saturada de una extraña niebla, casi palpable, que parecía envolver las ruinas en un velo de irrealidad. Haciendo caso omiso de las advertencias del lugar, los jóvenes se aventuraron a entrar, con sus risas y sus pasos resonando contra los decrépitos muros.
Lidia, siempre en busca de la foto perfecta, sugirió un selfie de grupo frente a un antiguo altar, adornado con símbolos cuyo significado se había perdido en los meandros del tiempo. Mientras posaban, un viento helado sopló a través de los arcos rotos y el aire se cargó de una electricidad inexplicable. El flash de la cámara crepitó y el momento quedó capturado. Lo que vieron en la fría y brillante pantalla del smartphone de Lidia les produjo un escalofrío helado. Detrás del grupo, sonriente y despreocupado, se alzaba una figura velada, espectralmente blanca, de contornos tan borrosos que parecían disolverse en el aire circundante como una niebla hecha carne. Su aura era palpable, una oleada de puro terror que parecía emanar de cada píxel, envolviendo a sus amigos en una sensación de opresión y profundo desasosiego. Pero no era solo el aspecto indistinto de la figura lo que les helaba la sangre. Era su expresión, o más bien la falta de ella. Donde debería haber un rostro, solo había un vacío oscuro, un abismo que succionaba la luz y la mirada, como si aquella entidad fuera una puerta que se abriera a un mundo de tinieblas. La risa y la conversación murieron instantáneamente en sus labios, sustituidas por un pesado silencio, mientras la atmósfera que le rodeaba parecía condensarse, casi tangible, en su repentina hostilidad. Una sensación de invasión, de intrusión, se coló en sus mentes, como si la presencia de la foto traspasara los límites entre su dominio y el de ellos, desdibujando la línea entre imagen y realidad. Sin mediar palabra, como impulsados por un instinto primario de supervivencia, el grupo se puso en pie, con la urgencia de huir de aquel lugar maldito resonando en cada latido de sus corazones. Abandonaron las ruinas a toda prisa, pero la imagen quedó grabada en sus recuerdos, una huella indeleble de terror que permanecería con ellos mucho después de abandonar la abadía maldita, una sombra que se extendería por sus vidas, amenazando con distorsionar su propia realidad. De vuelta en la ciudad, los acontecimientos del día dieron un giro de pesadilla. Lidia publicó la foto en sus redes, ignorando la sombra que se había colado en su instantánea. Casi de inmediato le llovieron comentarios inquietantes, sus seguidores señalando la figura espectral, algunos aterrorizados, otros fascinados. Al caer la noche, Lidia se vio acosada por visiones, sueños en los que la abadía en ruinas se reconstruía ante sus ojos, revelando escenas de un pasado lejano marcado por oscuros rituales y sacrificios inhumanos. La figura velada desempeñaba un papel central, una sacerdotisa o bruja, cuya alma estaba condenada a vagar por el limbo en busca de liberación o venganza. En los días siguientes, la influencer y sus amigos experimentaron fenómenos extraños, objetos que se movían, susurros ininteligibles en plena noche, sombras fugaces captadas con el rabillo del ojo. La foto parecía haber actuado como un portal, un vínculo entre el pasado maldito de la abadía y el mundo moderno, permitiendo a la entidad infiltrarse en su realidad. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Lidia, sola en su casa, sintió una presencia opresiva. Las paredes de su piso parecían cerrarse a su alrededor y en el espejo la imagen de la figura velada se superponía a la suya. Sus ojos vacíos miraban fijamente a Lidia con una intensidad abrasadora. Surgió un murmullo apenas audible, articulando palabras en un idioma olvidado, exigiendo algo indescifrable pero profundamente amenazador. Presa del pánico, Lidia intentó destruir la foto, pero su teléfono se negó a responder. La imagen de la abadía maldita se mostraba obstinadamente, hiciera lo que hiciera. A medida que la presión atmosférica descendía, sumiendo el piso en un frío sobrenatural, la figura se materializaba ante ella, trascendía de la pantalla a la realidad,
con las manos extendidas hacia Lidia, tratando de apoderarse de su esencia, drenándole su vitalidad para alimentar su propia existencia etérea. En un último esfuerzo de desesperación, Lidia rompió la pantalla de su smartphone y los fragmentos de cristal volaron a su alrededor, rompiendo el vínculo maligno. La aparición se disipó con un aullido de agonía, dejando a la influencer desplomada, rodeada de escombros tecnológicos, testigos mudos de su enfrentamiento con lo inexplicable. Los días siguientes estuvieron llenos de un pesado silencio, como si el propio universo contuviera la respiración. Lidia, marcada para siempre por la experiencia, puso fin a su carrera como influencer, atormentada por los recuerdos de aquella aterradora noche en la que la barrera entre mundos se había difuminado. En cuanto a la abadía, permaneció inalterada, santuario de almas perdidas, recordando a quienes se atrevían a acercarse a ella que ciertas puertas, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse. En el corazón de los salvajes páramos escoceses, el castillo de Blair se erigía como un austero monumento a la atormentada historia de la región. Rodeado de nieblas persistentes y leyendas de espectros errantes, el castillo había adquirido una reputación siniestra, atrayendo la atención de investigadores paranormales de todo el mundo. Un grupo de 4 investigadores de lo paranormal, equipados con sus aparatos de última generación, decidieron pasar una noche en el castillo para intentar capturar pruebas de los espíritus que, según la leyenda, rondaban estos antiguos muros. Su llegada al castillo coincidió con el crepúsculo, cuando las sombras empiezan a alargarse y el velo entre los mundos se hace más fino. La primera parte de la noche fue extrañamente tranquila. Los pasillos góticos y las salas desiertas del castillo parecían casi tranquilos, bañados por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. Pero a medida que avanzaba la noche, una atmósfera opresiva comenzó a apoderarse de la estancia, como si los propios muros contuvieran la respiración. Fue entonces cuando se oyeron los primeros susurros. Tenues e indistintos al principio, poco a poco parecieron intensificarse, entretejiéndose en el aire estancado como un tejido de inquietud. Los investigadores, intrigados y ligeramente ansiosos, empezaron a seguir estos susurros evanescentes, con sus dispositivos de grabación en la mano, esperando captar cada sílaba espectral. Las voces les guiaron a través de un laberinto de pasillos hasta una enorme puerta de roble que crujió inquietantemente sobre sus goznes cuando la abrieron. En su interior descubrieron una antigua biblioteca cuyas estanterías se desmoronaban bajo el peso de los libros cubiertos de polvo y cuyo aire estaba impregnado de olor a moho y a pergamino embellecido. Fue en esta sala donde el susurro alcanzó su punto álgido. Las palabras eran ahora claras, llenas de dolor y rabia seculares. Las voces parecían suplicar ayuda mientras maldecían a los causantes de su sufrimiento. Los investigadores, fascinados y aterrorizados, registraron cada sonido, cada sílaba, conscientes de que estaban presenciando una manifestación paranormal de rara intensidad. De repente, un viento helado recorrió la sala y las velas que habían encendido se apagaron de golpe, sumiendo al grupo en una oscuridad total. Los susurros se convirtieron en gritos desgarradores y sombras indistintas comenzaron a danzar en las paredes, como si las almas atrapadas en el castillo estuvieran tomando forma ante sus propios ojos. Presas del pánico, las investigadoras intentaron huir de la biblioteca, pero la puerta se había cerrado misteriosamente. Estaban atrapados, rodeados por los gritos de espíritus enfurecidos, sus equipos enloquecidos, captando niveles inusuales de actividad paranormal.
justo cuando uno de ellos, con las manos temblorosas y la frente perlada de sudor, consiguió por fin abrir la recalcitrante puerta con un sonoro crujido, una fuerza invisible e imperiosa se manifestó con súbita violencia. Les golpeó con la intensidad de una furiosa tormenta, impulsándoles hacia el suelo con un poder más allá de la comprensión humana. Sus gritos, llenos de terror visceral, se mezclaron discordantemente con las súplicas desgarradoras y las maldiciones vengativas de los espíritus, creando una cacofonía de horror que resonó en el aire cargado de la antigua biblioteca. En un caos de movimientos desesperados, los investigadores lucharon contra el adversario invisible, arrastrando sus cuerpos por el suelo como muñecos de trapo en las garras de un niño enfadado. Gateaban, empujaban y se agarraban a cualquier cosa que pudiera ofrecerles una apariencia de apoyo en su desesperada huida. Sus manos se aferraban a las alfombras polvorientas y a las patas de las pesadas mesas de madera, intentando zafarse de las garras de la furiosa entidad que les asediaba. Finalmente, liberados de la fuerza que los sujetaba, se enderezaron y salieron corriendo de la biblioteca maldita, sus pasos resonando apresuradamente en el suelo de piedra, una sinfonía de supervivencia en la oscuridad envolvente del castillo. El eco de su terror se perdió y disipó en los pasillos desiertos y las habitaciones abandonadas. Un testimonio sonoro del miedo humano ante lo inexplicable. Mientras se alejaban, la puerta de la biblioteca se cerró de golpe con fuerza resonante, como si los espíritus furiosos estuvieran sellando tras de sí la cámara de secretos torturados y recuerdos espectrales. Una vez a salvo, fuera del castillo, recuperaron el aliento, sacudidos por la intensidad de su experiencia. Las grabaciones que habían realizado en la biblioteca eran inquietantes. Voces cristalinas contaban historias de traición, tortura y muerte, almas eternamente ligadas al castillo, exigiendo justicia o buscando compartir su sufrimiento. Los investigadores abandonaron el castillo de Blair al amanecer, dejando atrás las sombras y los susurros, pero llevándose consigo la prueba irrefutable de que algunos lugares guardan en su interior los ecos de un pasado atormentado y de que los muertos a veces se niegan a guardar silencio. En el corazón de la majestuosa campiña escocesa, cerca de las místicas ruinas del castillo de Cawdor, había un antiguo bosque famoso por su atmósfera opresiva y sus oscuras leyendas. Las historias de viajeros perdidos, atraídos por extrañas luces y que nunca regresaban, circulaban por los pueblos vecinos, alimentando los rumores de una maldición que pesaba sobre el bosque. Un grupo de 4 amigos, intrigados por estas leyendas y ávidos de aventuras, decidieron acampar en el bosque de Cawdor, armados con su curiosidad y su escepticismo. Se llamaban Liam, Sophie, Ethan y Mia. Eran jóvenes, ansiosos por descubrir y completamente inconscientes de las fuerzas a las que estaban a punto de desafiar. Su primer día en el bosque fue tranquilo. El canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas creaban una melodía tranquilizadora. Pero a medida que el sol se ocultaba en el horizonte, una sensación indefinible empezó a invadirlos, una inquietud creciente, como si los propios árboles los observaran con una curiosidad perturbadora. Al caer la noche, encendieron una hoguera cuyas llamas proyectaban sombras danzantes sobre los nudosos troncos. Fue entonces cuando aparecieron los primeros fenómenos extraños. Unos pasos discretos resonaron a su alrededor, como si algo o alguien se moviera en la oscuridad, más allá del círculo de luz. Sophie, la primera en expresar su preocupación, sugirió que tal vez no estuvieran solos. Sus palabras avivaron la ansiedad del grupo, que instintivamente se acercó a la hoguera, escudriñando la oscuridad más allá de las llamas.
Mientras las llamas de la hoguera crepitaban y proyectaban su luz titilante sobre los rostros tensos de los amigos, la oscuridad que los rodeaba cobró vida con una presencia ominosa. De repente, como si la noche misma hubiera cobrado vida, unos ojos surgieron de la oscuridad, brillando con un fulgor sobrenatural. Al principio solo había un puñado de ellos, suspendidos en la oscuridad como estrellas caídas, pero pronto se multiplicaron, formando una aterradora constelación que los observaba con escalofriante intensidad. Sus ojos verdes fosforescentes atravesaban la oscuridad, observando a sus amigos con una curiosidad que tenía la frialdad de un bisturí. Estaban inmóviles, pero vivos, palpitando con una energía alienígena, cada par de pupilas brillando con un resplandor fuera de este mundo. Algunos eran altos y redondos, otros estrechos y alargados, pero todos compartían el mismo brillo malévolo, la misma mirada fija que parecía sondear sus almas. Los amigos, presas de un miedo visceral, se levantaron bruscamente, con el cuerpo rígido por el horror. Permanecieron de pie, vacilantes, sintiendo el peso de aquellos miles de ojos sobre ellos, un público invisible y espectral. Los ojos los seguían sin importar cómo se movieran o giraran la cabeza, cada movimiento captado y rastreado con una precisión inhumana. Esta presencia silenciosa, pero opresiva, los envolvía, haciéndolos sentir expuestos y vulnerables, como si cada secreto, cada pensamiento quedara al descubierto bajo la mirada despiadada de estas entidades nocturnas. Una tensión palpable llenaba el aire, los latidos de sus corazones resonaban con fuerza en el sofocante silencio. Cada respiración era un esfuerzo en la atmósfera cargada de terror. Presas del pánico, decidieron marcharse de inmediato, abandonando su campamento para abrirse paso a través del bosque. Pero el bosque parecía estar vivo. Las ramas se entrelazaban para bloquear su camino, las raíces se alzaban para impedir sus pasos. Mientras luchaban por escapar, unos ojos seguían observándoles, acercándose poco a poco, revelando formas vagamente humanas, siluetas etéreas que se deslizaban entre los árboles. Los murmullos del viento se convirtieron en susurros, voces que parecían hablar un idioma antiguo, formando palabras que la mente no podía comprender, pero que el corazón reconocía como amenazadoras. Liam tropezó y su caída rompió el silencio opresivo, y esta fue la señal para que las entidades se rebelaran por completo. Unas figuras fantasmales surgieron de las sombras, con los rostros distorsionados por el tormento eterno y las manos extendidas hacia los vivos. Los amigos corrieron, empujados por un terror primitivo, pero el bosque de Cawdor no se soltó. Parecían correr en círculos, y cada intento de escapar los adentraba más en la oscuridad. Finalmente, exhaustos y desesperados, llegaron a un viejo roble cuyas ramas se extendían como los brazos de un gigante. Unas figuras espectrales los rodearon, murmurando palabras de otro tiempo y sellando su destino. A la mañana siguiente, las autoridades encontraron el campamento abandonado, pero ni rastro de los 4 amigos. El bosque parecía tranquilo, bañado por los rayos de la mañana, indiferente al destino de los intrusos. Los investigadores recorrieron el bosque, gritando los nombres de los desaparecidos, pero solo les respondió el eco de sus voces, reforzado por el murmullo de las hojas. La naturaleza había reclamado sus derechos, borrando todo rastro del paso de los jóvenes, como si la propia tierra hubiera decidido tragarse su existencia. Los días de búsqueda intensiva no sirvieron de nada. Los sacos de dormir estaban allí, esparcidos alrededor del fuego apagado, los teléfonos móviles abandonados en el suelo, sus pantallas reflejando un silencio obstinado. Era como si el bosque hubiera absorbido a los amigos en su esencia, convirtiéndolos en otra leyenda que susurrar en las noches oscuras.
El bosque de Cawdor seguía siendo un misterio, un lugar donde la frontera entre lo real y lo irreal se hacía más tenue, donde las almas perdidas encontraban refugio o una trampa, según los ancestrales caprichos de los espíritus que lo habitaban. Con el tiempo, la historia de los 4 amigos se convirtió en una advertencia para lugareños y visitantes. Algunos decían que, en las noches sin luna, aún podían verse sus sombras entre los árboles o escucharse sus voces en el viento, un eterno recordatorio de que algunos lugares no están hechos para ser hollados por los vivos. Queridos visitantes, hemos llegado al final de nuestra vigilia. Espero que hayan encontrado mis historias tan cautivadoras como perturbadoras, llevando sus mentes a los más oscuros recovecos de la imaginación. Les dejo ahora con sus pensamientos, con el escalofrío que recorre su espina dorsal, mientras se preguntan si estos relatos son simplemente el producto de una imaginación desbocada, o si aprovechan las verdades enterradas de tiempos antiguos. Pero recuerda, lo que te he revelado esta noche es solo una muestra de las historias que rondan los rincones más oscuros de este mundo. Creas o no en espíritus errantes, fantasmas hambrientos o criaturas que rondan los páramos, te deseo una noche de escalofríos y pesadillas. Que encuentres el sueño, por aterrador que sea, y recuerda, la noche es el reino de las sombras, donde los secretos susurran en el viento y las verdades no dichas esperan en la oscuridad. Hasta que nuestros caminos vuelvan a cruzarse, ten cuidado de no despertar a las sombras que duermen en el mayor de los silencios. En la histórica ciudad de Warwick, el castillo milenario se alzaba como testigo silencioso de siglos pasados. Se había añadido una nueva atracción para los visitantes, una cámara de vigilancia en directo, que permitía a cualquier internauta ver los pasillos y salas del castillo en cualquier momento, de día o de noche. La iniciativa fue bien acogida y atrajo la curiosidad de aficionados a la historia y a lo paranormal de todo el mundo. Pero esta curiosidad pronto se convirtió en una obsesión morbosa para algunos, ya que empezaron a aparecer fenómenos inexplicables en la pantalla, sobre todo durante las horas oscuras de la noche. Entre los observadores habituales se encontraban Alex y Jamie, 2 entusiastas de lo paranormal que habían seguido la emisión en directo desde el principio. Una noche, mientras observaban atentamente la pantalla, una figura encorvada apareció en el gran salón moviéndose de un modo que desafiaba toda lógica humana. Su presencia fue fugaz, desapareciendo en cuanto intentaron captarla en vídeo. Intrigados por los extraños fenómenos que habían observado en la retransmisión en directo e impulsados por una fascinación mezclada con terror, Alex y Jamie se sintieron irresistiblemente atraídos por el castillo de Warwick. Su curiosidad les impulsó a superar sus miedos y decidieron llevar a cabo su propia investigación in situ, con la esperanza de desentrañar el misterio de la figura espectral y los inexplicables sucesos que parecían rondar los antiguos muros de la fortaleza. Cuando llegaron al lugar, eran la encarnación de los cazafantasmas modernos, armados no con armas tradicionales, sino con un arsenal tecnológico diseñado para detectar y registrar la actividad paranormal. Sus cámaras, preparadas para captar la más mínima anomalía visual, se complementaban con grabadoras, diseñadas para captar cualquier comunicación espectral o ruido que el oído humano no pudiera percibir. Los sensores EMF se utilizaban para detectar fluctuaciones en los campos electromagnéticos, a menudo interpretadas como señal de una presencia paranormal. Con determinación teñida de aprensión, cruzaron el umbral del castillo de Warwick, instrumentos en mano, dispuestos a enfrentarse a las sombras del pasado. Su objetivo estaba claro:
descubrir la verdad que se ocultaba tras las apariciones que agitaban el imaginario colectivo y perturbaban la serenidad del histórico castillo. Sus corazones latían al unísono, divididos entre la emoción de la aventura y el miedo a lo que podrían descubrir en plena noche en las profundidades del castillo de Warwick. Su investigación nocturna comenzó bajo un cielo cubierto de nubes, el castillo envuelto en un silencio casi sobrenatural. Los pasillos y las habitaciones parecían distintos a los de la cámara de vigilancia, más amenazadores, como cargados de una energía espeluznante. A medida que exploraban el ala oeste, donde la figura había sido vista con más frecuencia, sus equipos empezaron a reaccionar con fuerza. Las temperaturas descendieron bruscamente y sus detectores de campos electromagnéticos crepitaron con actividad. Fue entonces cuando la vieron. La silueta, esta vez con más claridad, una forma humanoide envuelta en lo que parecían jirones de ropa antigua. La figura parecía no percatarse de su presencia, continuando su enigmático deambular. Alex y Jamie la siguieron a distancia, filmando cada movimiento, cada paso. Pero de repente se detuvo, volviéndose hacia ellos. Sus ojos, vacíos y oscuros, miraron fijamente a los dos amigos y un terror helado los sobrecogió. En la silenciosa inmensidad del castillo de Warwick, el grito que de pronto rasgó el aire era tan agudo y estaba tan cargado de desesperación que parecía traspasar la barrera del tiempo, emanando de una época pasada en la que el dolor y el sufrimiento impregnaban los muros de esta antigua fortaleza. Aquel aullido que resonaba por los pasillos abovedados y las salas desiertas, llevaba consigo la agonía y la angustia de 1000 almas perdidas, un grito de auxilio o tal vez una maldición lanzada a través de los siglos. A medida que este grito sobrenatural se hacía más fuerte, una serie de extraños fenómenos comenzaron a desarrollarse en el castillo. Las luces, que hasta entonces habían iluminado tenuemente los oscuros pasillos, empezaron a parpadear frenéticamente, como si una fuerza invisible jugara con ellas, intentando comunicarse o intimidar a los osados vivos que se atrevían a perturbar el lugar de descanso de los espíritus. Las bombillas crepitaban, proyectando sombras parpadeantes que bailaban caóticamente por los muros de piedra, creando una atmósfera de ansiedad palpable. Al mismo tiempo, las enormes puertas del castillo, forjadas siglos atrás, empezaron a golpearse violentamente, como si manos invisibles las empujaran con furia para abrirlas. Cada portazo sonaba como un trueno, sacudiendo los cimientos del castillo, y parecía ser una siniestra advertencia o una demostración de ira contra aquellos que habían perturbado la paz y la tranquilidad de este lugar maldito. Los propios muros, testigos mudos de tantas historias, comenzaron a vibrar ligeramente. Un temblor casi imperceptible recorrió la fría piedra, como si el alma misma del castillo despertara. Esta vibración sutil pero inquietante daba la impresión de que toda la estructura estaba animada por un aire ancestral, una fuerza residual procedente de sucesos trágicos y violentos cuyos ecos aún rondaban este lugar. Alex y Jamie, paralizados por el horror y la incredulidad, sintieron que el suelo cedía bajo sus pies ante la intensidad de estas manifestaciones paranormales. Los gritos, las luces, las puertas y las vibraciones componían una sinfonía aterradora, tal vez presagiando el despertar de alguna entidad olvidada, dispuesta a buscar justicia o a compartir su eterno dolor con los vivos. Alex y Jamie, al darse cuenta de que la situación se les iba de las manos, decidieron huir, corriendo por los laberínticos pasillos, perseguidos por la figura y los incesantes gritos. Cada giro les llevaba en círculo, cada puerta les devolvía al interior, como si el propio castillo se negara a dejarles salir. Agotados y desorientados, se encontraron en el gran salón, donde todo había comenzado. La figura estaba delante de ellos, bloqueándoles la única salida.
A su alrededor, las sombras de la sala tomaron forma, surgiendo como espectros de otra época, víctimas del torturado pasado del castillo. Alex y Jamie se dieron cuenta de que habían pasado a formar parte de una tragedia milenaria, peones de un juego espectral cuyas reglas y desenlace desconocían. Su último pensamiento fue para la cámara de vigilancia, que seguía emitiendo en directo, captando sus horribles finales para un público invisible, testigo impotente del eterno drama del castillo de Warwick. Enclavado en los verdes valles de Escocia, el castillo de Glamis, con sus imponentes torres y sus antiguas leyendas, siempre había cautivado la imaginación de lugareños y visitantes. Entre sus muchos misterios, un retrato en particular tenía fama de estar maldito, el de Lady Eleanor, antigua residente del castillo, cuyos ojos parecían seguir a los observadores a través de la habitación. Eleanor era conocida por su trágica belleza y su fatídico destino, encerrada en una torre del castillo hasta su misteriosa muerte. Su retrato, del siglo XVI, era una obra de arte magnífica pero inquietante, que despertaba el desasosiego de quienes la contemplaban durante demasiado tiempo. Olivia, una joven historiadora del arte, quedó fascinada por la historia del castillo y en particular por la leyenda que rodeaba el retrato de Leonor. Decidió pasar una semana en el castillo para estudiar de cerca la obra y documentar los extraños fenómenos asociados a ella. En cuanto Olivia entró por las pesadas puertas del castillo de Glamis, la envolvió el aura imponente de la arquitectura gótica, donde cada piedra y cada vidriera parecían contar una historia antigua, marcada por la tragedia y los secretos. Las esbeltas torres se alzaban hacia el cielo como dedos acusadores y las gárgolas, ajadas por el tiempo, observaban en silencio a los recién llegados con sus grotescas expresiones congeladas para la eternidad. El personal del castillo, normalmente acogedor y orgulloso de compartir la historia de esta casa ancestral, mostraba una inusual reserva. Sus sonrisas, ligeramente forzadas, no lograban enmascarar una tensión subyacente. Sus miradas se desviaban a menudo hacia la habitación donde colgaba el retrato de Eleanor, como si temieran que el estudio de Olivia pudiera perturbar algo que era mejor no perturbar. Olivia, armada con su avanzado equipo de investigación, se dirigió a la habitación en cuestión, un espacio elegante donde el retrato era la pieza central. Las paredes, cubiertas de tapices antiguos, enmarcaban el cuadro de Leonor, cuyos hoyos parecían saludar a la investigadora en un elocuente silencio. Desembaló con cuidado sus cámaras, grabadoras y sensores SEM, colocándolos estratégicamente para captar cualquier manifestación inusual, con el corazón latiéndole con fuerza al pensar en los secretos que estos instrumentos podrían revelar. A pesar de su entusiasmo científico, Olivia no pudo evitar sentir una pizca de aprensión mientras preparaba su equipo. Los ojos del retrato seguían cada uno de sus movimientos. El aire de la habitación parecía cargado de silenciosa expectación, y la atmósfera del castillo, con sus sombras cambiantes y susurros casi imperceptibles, ya empezaba a imbuir la mente de Olivia con una mezcla de asombro e inquietud. Los primeros días fueron tranquilos, aunque Olivia sintió una extraña sensación, como si los ojos pintados de Eleanor la estuvieran mirando todo el tiempo. Lo achacó al cansancio y a su propia imaginación, demasiado influida por las leyendas locales. La noche siguiente, envuelta en el pesado silencio del castillo, Olivia se dedicó a examinar meticulosamente las instantáneas que había tomado del retrato durante el día. A la tenue luz de su lámpara, escudriñó cada detalle, cada matiz de la obra, cuando su mirada se vio sorprendida por un detalle inquietante. Los rasgos de Leonor, antaño impregnados de una noble tristeza,
parecían haber cambiado casi imperceptiblemente, como si las emociones captadas por el artista siglos atrás estuvieran en un estado de cambio. Con las manos temblándole ligeramente, Olivia cogió otra foto, tomada unas horas antes, para compararla inmediatamente. Allí, ante sus ojos incrédulos, había una transformación sutil pero innegable. Las comisuras de los labios de Leonor se torcían ahora en una expresión de amargura, y sus ojos, antes melancólicos, brillaban ahora con un fulgor intenso, como si una ira reprimida durante mucho tiempo empezara a expresarse a través de la pintura. Intrigada y profundamente perturbada, Olivia alineó las fotografías sobre su improvisado escritorio, trazando la evolución del rostro de Eleanor a lo largo del tiempo. Cada nueva imagen revelaba una progresión en la expresión de la dama, de la tristeza melancólica a la desesperación atormentada. Cada arruga, cada curva del rostro parecían avanzar lentamente hacia una nueva configuración emocional. Este descubrimiento desafiaba toda lógica. ¿Cómo podía un retrato, una simple captura de un momento eterno, cambiar así? Olivia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, consciente de que podía estar presenciando un fenómeno sobrenatural, un mensaje o una manifestación del más allá a través del arte. El rostro de Eleanor, aprisionado en el lienzo, parecía ahora implorar o tal vez advertir al investigador de la historia y el dolor ocultos enterrados entre los muros de este castillo ancestral. Este impactante descubrimiento impulsó a Olivia a continuar su investigación nocturna, a pesar de la creciente sensación de que no estaba sola. Las noches en el castillo de Glamis se convirtieron para ella en una mezcla de fascinación y horror, mientras observaba cómo el retrato cobraba vida ante sus ojos incrédulos. Una noche, mientras afuera estallaba una tormenta, las luces del castillo se encendieron y apagaron, sumiendo a Olivia en la oscuridad con la única compañía del cuadro de Eleanor. A la luz de su linterna, vio horrorizada que el retrato estaba animado y que el rostro de Eleanor tenía una expresión de rabia. De repente, la habitación se llenó de murmullos fantasmales y la temperatura descendió en picado. Paralizada por el miedo, Olivia no podía apartar los ojos del cuadro, donde Eleanor parecía estar luchando por zafarse de su marco. Cuando los murmullos se convirtieron en gritos, una mano pintada salió disparada del cuadro, arañando el aire en dirección a Olivia. En un gesto desesperado, lanzó la antorcha contra el cuadro, rompiendo el cristal protector y apagando la luz. Un silencio ensordecedor llenó la sala. Cuando por fin entró el personal del castillo, alertado por el ruido, encontró a Olivia inconsciente en el suelo, el retrato de Eleanor intacto, como si nada hubiera pasado. Olivia abandonó el castillo de Glamis al día siguiente, con las terroríficas imágenes grabadas para siempre en su memoria. El retrato de Eleanor seguía en pie en la habitación, con sus enigmáticos ojos fijos en el espacio, esperando a la próxima alma lo bastante valiente o lo bastante temeraria para desentrañar los misterios de su existencia maldita. Enclavado en un escarpado acantilado, barrido por los vientos marinos y el rocío, se alzaba el viejo faro de Marwick. Un lugar aislado, famoso por sus historias de naufragios y rescates heroicos, el faro había sido testigo mudo de muchos acontecimientos a lo largo de los siglos. Thomas, un joven vigilante recién llegado al faro, se sintió fascinado por su historia y su aislamiento, y lo vio como una vía de escape del tumulto de la vida urbana. Los primeros días de Thomas estuvieron llenos de soledad y rutina, marcados por el ritmo constante de la luz del faro que atravesaba la niebla nocturna.
Sin embargo, su tranquila existencia dio un vuelco cuando descubrió un viejo periódico escondido bajo el suelo de la sala de máquinas, cubierto de polvo y telarañas. Intrigado, Thomas empezó a leer el diario, que pertenecía a un antiguo guardián llamado Jeremy, que había vivido en el faro hacía más de un siglo. Las primeras anotaciones eran sencillas, detallaban la vida cotidiana en el faro. Pero a medida que Thomas seguía leyendo, las historias se volvían más oscuras y desesperadas. Jeremy escribió sobre voces sin cuerpo que susurraban al anochecer, sombras en movimiento que bailaban en las paredes y terroríficas visiones de hombres ahogados que llamaban a la puerta del faro durante las tormentas. Hablaba de una presencia malévola que parecía emanar del propio faro, persiguiéndole y llevándole lentamente a la locura. A medida que Thomas pasaba las páginas del periódico, absorto en estas espeluznantes historias, empezó a notar inquietantes similitudes con sus propias experiencias nocturnas. Susurros indistintos le despertaban por la noche y percibía movimientos fugaces en las sombras. Mientras los aullantes vientos de la tormenta azotaban el faro, sacudiendo sus ventanas y haciendo vibrar sus paredes, Thomas sintió que un miedo visceral se apoderaba de él. Las páginas del diario, esparcidas a su alrededor, casi parecían vibrar con una energía oscura, como si las palabras de desesperación y locura que contenían se hubieran impregnado del sufrimiento de su autor. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes, resonando en la estructura del faro como el latido del corazón de un monstruo gigantesco. Cada golpe parecía resonar directamente en el alma de Thomas, despertando miedos ancestrales. En cuanto a las voces, ya no eran susurros indistintos, sino llamadas claras y desesperadas, que pronunciaban su nombre con una intimidad aterradora, como si le conocieran personalmente, como si le hubieran estado esperando. Paralizado por el horror, Thomas apenas podía respirar. Las paredes del faro, sus protectores de piedra y ladrillo, parecían cerrarse, el aire cada vez más sofocante. Se oían pasos, pesados e ineludibles, que ascendían por la escalera de caracol. Cada resonancia era un martillazo a la voluntad de Thomas de seguir siendo racional, de creer que todo era producto de su imaginación. La escalera parecía no tener fin, y cada paso que daba la entidad invisible aumentaba la intensidad del terror que atenazaba el corazón de Thomas. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, que algo inexplicable y aterrador se dirigía hacia él con implacable determinación. En su habitación, las únicas barreras entre él y el extraño eran la puerta de madera y la tenue luz de su lámpara de aceite, que parpadeaba como si también ella sintiera la proximidad de la oscuridad. Thomas, consciente de que escapar no era una opción, se preparó para lo que la noche le tenía reservado, con las últimas páginas del diario de Jeremy ardiendo en su mente, una ominosa advertencia de lo que podría acecharle. En un arrebato de desesperación, Thomas cogió el diario y corrió hacia la linterna del faro, donde lo arrojó al horno, con la esperanza de acabar con la maldición que ataba a las almas perdidas al faro. Mientras el libro ardía, se oyó un grito desgarrador, como si una fuerza ancestral hubiera sido liberada o destruida. Al día siguiente, el faro estaba en silencio, bañado en una apacible luz matinal. Thomas nunca supo si lo que había experimentado era real o producto de su aislamiento e imaginación. Pero una cosa era cierta: nunca más volvería a descansar en la soledad del faro, atormentado por los recuerdos de aquella noche en la que la línea entre la realidad y el horror se había difuminado. En un pequeño pueblo rodeado de un denso y antiguo bosque, una renombrada botánica, la doctora Emily Harris, descubrió una especie desconocida de planta en una de sus expediciones.
quedó cautivada por su extraña belleza y sus flores de color negro intenso que parecían absorber la luz circundante. Decidida a estudiar el descubrimiento en detalle, se llevó un espécimen a su laboratorio en las afueras de la ciudad. Emily empezó a investigar, fascinada por la resistencia y las propiedades únicas de la planta. Se dio cuenta de que la planta reaccionaba de forma inusual a su entorno, adaptándose rápidamente, casi con inteligencia propia. Con el paso de los días, su obsesión por la planta creció hasta el punto de descuidar sus otras responsabilidades. Una noche, mientras Emily trabajaba hasta tarde, empezó a oír susurros casi imperceptibles. Al principio pensó que era el cansancio o el viento, pero no prestó atención. Sin embargo, los murmullos se hicieron más claros e insistentes y parecían emanar de la propia planta. Hablaban en un idioma que Emily no entendía, pero la entonación era innegablemente suplicante, casi melancólica. Perturbada pero intrigada, Emily intensificó su investigación y descubrió que la planta podía influir en su entorno de formas mucho más siniestras de lo que había imaginado. Se dio cuenta de que las raíces de la planta se extendían mucho más allá de su maceta, filtrándose por las grietas del laboratorio y alimentándose de todo lo que encontraba. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una serie de sucesos preocupantes en la ciudad. Los residentes empezaron a informar de pesadillas inquietantes, sentimientos de desesperación y un aumento de la malevolencia en la comunidad. Algunos incluso hablaron de visiones de raíces negras entrando en sus casas por la noche. Emily, horrorizada al darse cuenta de que la planta era la causante de estos fenómenos, decidió que había llegado el momento de destruirla. Pero la planta, como si comprendiera su intención, tenía otros planes. Las raíces, ahora poderosas y tentaculares, se habían anclado profundamente en el suelo y en los cimientos del laboratorio. En la sofocante oscuridad de la noche, mientras Emily, agobiada por el peso de sus descubrimientos y las consecuencias de sus actos, permanecía de pie en el corazón de su laboratorio, dispuesta a poner fin a su vida, la propia naturaleza dio un giro siniestro. Las raíces, que ella había manipulado y alterado en su búsqueda de conocimiento, parecieron despertar de un profundo sueño, palpitando con una nueva y aterradora vida. Mientras vertía las últimas gotas de veneno en su vaso, el suelo bajo ella empezó a vibrar suavemente. Confundida, Emily observó horrorizada cómo las raíces, como criaturas sedientas de venganza, se retorcían y contorsionaban, brotando del suelo como tentáculos en busca de su presa. Su movimiento no era caótico, sino intencionado, como guiado por una voluntad oscura que buscaba castigar a quien las había traicionado. Las raíces se alzaron, envolviéndose alrededor de las estanterías llenas de frascos y documentos, arrancándolos de las paredes con una fuerza brutal. Las propias paredes empezaron a resquebrajarse y a gemir bajo la implacable presión de las raíces, que se colaban por todas las grietas y hendiduras, desgarrando el tejido mismo del laboratorio. Los cristales, incapaces de soportar la creciente tensión, se hicieron añicos con un estruendo ensordecedor, enviando fragmentos de vidrio que caían sobre la sala como una lluvia mortal. Emily, atrapada en el caos, comprendió con horror que su fin no vendría de su propia mano, sino de sus propias creaciones. Las raíces la rodeaban, acercándose inexorablemente, y sus puntas afiladas se deslizaban por el suelo con un silbido amenazador. Intentó huir, escapar de sus garras, pero cada paso se veía obstaculizado por la vengativa maraña que la rodeaba. En un último suspiro de desesperación, cogió un bisturí e intentó abrirse paso a través de la masa viviente. Pero las raíces, como dotadas de conciencia propia, esquivaban cada golpe, acercándose cada vez más hasta que la rodearon por completo, rodeando su cuerpo en un abrazo mortal que no dejaba ninguna esperanza de escapar.
Los últimos gritos de Emily se perdieron en el estruendo de la destrucción, amortiguados por el gruñido vengativo de la naturaleza que había intentado dominar. Cuando las raíces apretaron su garra, clavando sus apéndices en su carne, se dio cuenta, en un último momento de lucidez, de que sus experimentos no solo habían alterado las plantas, sino que habían despertado en ellas una fuerza antigua e implacable, decidida a restablecer el equilibrio que ella había roto. En un último esfuerzo por escapar de la embestida de la planta, Emily se abrió paso a través del caos, mientras las raíces la perseguían, decididas a no permitir que su amenaza fuera eliminada. Consiguió salir, pero no antes de que las raíces la agarraran por un pie y la arrastraran hacia ellas. Emily luchó con todas sus fuerzas, consiguiendo finalmente liberarse, pero la planta ya había mostrado su verdadero poder. El laboratorio se derrumbó tras ella, una tumba para la criatura que, sin saberlo, había liberado al mundo. La botánica escapó, marcada para siempre por los acontecimientos. La planta negra permaneció en las ruinas del laboratorio, esperando, con sus raíces extendiéndose lenta, pero inexorablemente, dispuesta a extender su maléfica influencia por la ciudad y más allá. Emily sabía que, aunque hubiera sobrevivido, la lucha contra las raíces del mal no había hecho más que empezar. En la bulliciosa ciudad de Lyon, un carnaval anual transformaba las calles en un teatro viviente de color, música y misterio. Fue durante este acontecimiento cuando Lea, una joven diseñadora de vestuario apasionada por las leyendas y lo sobrenatural, descubrió una máscara única en una pequeña tienda de antigüedades escondida en un callejón olvidado. La máscara, de rasgos delicados y expresión enigmática, parecía susurrar historias de otro mundo. La primera vez que Lea vio la máscara en el anticuario, sintió una oleada de fascinación. A pesar de las advertencias del viejo anticuario, cuyo rostro estaba marcado por profundos surcos de preocupación y advertencia, se sintió atraída por el objeto como por una fuerza magnética. Hablaba de un origen lejano, envuelto en la niebla de los siglos, y de oscuras leyendas que susurraban historias de desgracias y destinos alterados. Pero Lea, consumida por su curiosidad y su atracción por lo inexplicable, prefirió ignorar estos oscuros presagios. Esa noche, con el carnaval en pleno apogeo, se colocó la máscara en la cara. La sensación fue inmediata y fascinante. Una ola de frío recorrió su piel, seguida de un escalofrío que pareció despertar sus sentidos a una nueva percepción. La máscara le hablaba, no con palabras, sino con impresiones y emociones, un susurro de otro tiempo que resonaba a través de los siglos para conectar con ella, con su espíritu, con su alma. Mientras se mezclaba con la multitud jubilosa, Lea se sintió ajena, observando un mundo que le era a la vez familiar y extrañamente ajeno. La máscara le abrió las puertas a una realidad paralela en la que los colores parecían más vivos, los sonidos más agudos y cada rostro le contaba una historia. Pero esta conexión mística iba acompañada de una creciente sensación de vértigo, como si la máscara no fuera una simple espectadora, sino que intentara atraerla hacia algo desconocido e inexplorado. Un territorio donde la belleza se codeaba con el miedo y el placer con el dolor. Lea empezaba a comprender que la máscara no era solo un objeto, sino un portal, un vínculo con una esencia que la razón humana no estaba destinada a comprender ni a soportar. Mientras deambulaba por las concurridas calles, las percepciones de Lea empezaron a cambiar. Las risas alegres se convirtieron en susurros ominosos, las luces brillantes en sombras amenazadoras. La máscara revelaba una versión distorsionada de la realidad, en la que criaturas de pesadilla se mezclaban con la multitud, invisibles para todos, excepto para sus propios ojos.
A medida que avanzaba la velada, el poder de la máscara se intensificaba, sumergiendo a Lea en un mundo en el que los límites entre realidad y fantasía se difuminaban. Las familiares calles de Lyon se convirtieron en un laberinto de terror, poblado por entidades que parecían reconocerla y codiciarla. Aterrorizada, Lea intentó quitarse la máscara, descubriendo con horror que se había fusionado con su piel, alimentándose de sus miedos y deleitándose con su desesperación. Cada intento de quitársela no hacía sino intensificar sus visiones, arrastrándole más profundamente al abismo del otro mundo. En un último esfuerzo por escapar de la maldición, Lea se dirigió al Saone, con la esperanza de que el agua sagrada la liberara de las garras de la máscara. Pero a medida que se acercaba al río, las criaturas sombrías se acercaban y sus susurros se convertían en gritos ensordecedores. En el puente, frente al reflejo danzante del agua negra, Lea se enfrentó a su reflejo, distorsionado por la máscara. Los ojos de la máscara brillaban con un fulgor malévolo y ella supo que su sola voluntad no bastaría para romper el vínculo que la unía a aquel artefacto maldito. En un acto de desesperación absoluta, Lea se arrojó a las frías aguas con la esperanza de que ahogarse le permitiera escapar de su prisión. Pero a medida que las aguas la envolvían, la máscara se estrechaba aún más, y su opresiva presencia acompañaba a Lea en las profundidades. Al día siguiente, la máscara fue encontrada a orillas del Saona, vacía, esperando a su próximo portador. Lea era ahora una desaparecida más, arrastrada por el río, o tal vez perdida para siempre en el mundo intermedio revelado por la máscara de otro mundo. En el corazón de la campiña inglesa, Belfry Manor, con sus antaños suntuosos jardines, llevaba mucho tiempo abandonada. Cuando Sarah, una joven paisajista, heredó la finca, quedó inmediatamente cautivada por su belleza salvaje y melancólica. Los jardines, en particular, parecían albergar un aura misteriosa, una llamada silenciosa a revelar sus secretos olvidados. Cuando Sarah exploró los caminos llenos de zarzas y los parterres marchitos, descubrió extrañas pistas, esculturas desfiguradas, inscripciones en inglés antiguo en piedras erosionadas y pasadizos subterráneos ocultos. Se enteró de que los Belvey eran una familia noble del siglo XVII que había desaparecido en circunstancias misteriosas. El pueblo vecino susurraba historias de maldiciones y prácticas oscuras, pero Sarah no tenía ni idea del verdadero horror que se escondía tras esos rumores. Impulsada por el ferviente deseo de desentrañar los misterios del pasado, Sarah se lanzó de lleno al proyecto de restaurar los jardines de la mansión Belfry. Armada con sus herramientas de jardinería, podó, cavó y plantó, con la esperanza de insuflar nueva vida a un lugar impregnado de una historia oscura y tumultuosa. Cada raíz desenterrada, cada arbusto podado parecían despertar los recuerdos dormidos de la tierra, como si el propio suelo quisiera contar su macabra historia. A medida que trabajaba, le venían visiones horripilantes, cada vez más intensas. Cuando cerraba los ojos, aunque fuera por un momento, se veía transportada atrás en el tiempo, presenciando una escena de horror que desafiaba a toda la humanidad. Los miembros de la familia Belfry, vestidos con sus trajes de época, estaban reunidos alrededor de una opulenta mesa, no para un banquete ordinario, sino para una abominable ceremonia en la que la carne humana era el plato principal. Los sirvientes, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el miedo, traían bandejas cargadas de partes de cuerpos, ofreciendo estas macabras ofrendas a los amos de la casa. Sarah
Casi podía oler el aroma de la sangre y la muerte en el aire, oír el sonido de las mandíbulas cerrándose sobre la carne y escuchar las risas salvajes de los Belfrey mientras se daban un festín con su comida prohibida. Los ojos de la familia, enrojecidos por la locura y la crueldad, brillaban con un destello siniestro, reflejando su naturaleza depravada y su perverso placer al transgredir las leyes más básicas de la moralidad y la humanidad. Estas visiones de decadencia y violencia perseguían a Sarah, dejando indelebles huellas de terror en su mente. Cada nuevo día que pasaba restaurando los jardines se convertía en un calvario, un inquietante viaje al abismo del alma humana, donde se veía obligada a codearse con las sombras de la familia Belfrey, encerradas para siempre en su macabra danza con la muerte. Cada noche las visiones eran más claras y aterradoras. Sarah podía oír los gritos de las víctimas, las risas dementes de los caníbales y casi podía oler el aroma de la sangre y la muerte. Los jardines parecían cobrar vida, mostrándole fragmentos de aquella época pasada, como si la propia tierra estuviera impregnada de la crueldad de los Belvey. Una tarde, cuando el crepúsculo envolvía los jardines, Sarah descubrió una cripta oculta bajo una vieja fuente. En su interior se amontonaban los restos de decenas de cadáveres, algunos apenas reconocibles, otros marcados por signos de canibalismo. Entre los huesos, un macabro altar conservaba las huellas de antiguos rituales. Al tocar el altar, Sarah desencadenó sin querer una antigua maldición. Los espíritus de Belfrey, hambrientos y vengativos, se liberaron, buscando revivir sus morbosos banquetes. Esa misma noche, los fantasmas caníbales comenzaron a rondar los jardines, convirtiendo la finca en un coto de caza, con Sarah como presa. Ella intentó huir, pero los jardines, ahora vivos y malévolos, la atraparon, conduciéndola inevitablemente a la cripta. Los espectros de la familia Belfrey la rodearon, susurrándole promesas de dolor y desesperación, deseosos de hacer un nuevo miembro de su familia maldita. En un último arrebato de desesperación, Sarah llegó a la cripta, con la esperanza de encontrar allí un santuario. Pero los espíritus estaban allí esperándola, con sus rostros distorsionados por el hambre y la locura. Mientras las manos fantasmales la agarraban, dispuestas a arrastrarla a la oscuridad eterna, Sarah se dio cuenta de que los jardines Belfrey guardarían para siempre su horrible secreto, alimentando la maldición con su propia sangre. Al día siguiente, la finca apareció vacía, envuelta en un silencio opresivo. Los jardines, exuberantes y vibrantes, parecían esperar pacientemente a su próxima víctima, dispuestos a revelar los horrores del pasado a cualquiera que se atreviera a adentrarse en sus callejones malditos. Mis queridos oyentes, a medida que las sombras de la noche se alargan y el crepitar del fuego comienza a desvanecerse, es hora de que cierre el grimorio de cuentos que, espero, han despertado su imaginación tanto como sus temores. Quiero agradecerles sinceramente su cautivadora atención y su valentía, porque hace falta valor, ¿verdad?, para escuchar estas historias que, quién sabe, bien podrían tener una base de verdad. Ah, sí, la verdad. A menudo es más extraña y aterradora que la ficción, ¿no? Tal vez, después de todo, algunas de las historias de esta noche no sean solo cuentos para adormecer o mantener despiertas a las mentes curiosas. Quizá ocultas en los recovecos de la oscuridad haya verdades que solo los más audaces o temerarios desearían explorar. Mientras se retiran a la relativa comodidad de sus camas, les deseo una noche llena de sueños, o debería decir pesadillas. No temáis nada, o quizá todo, porque es en la incertidumbre donde acecha el verdadero miedo. Y quién sabe, tal vez nuestros caminos vuelvan a cruzarse en una noche envuelta en niebla para compartir otras historias cuyos ecos rondan los pasillos del tiempo y de la imaginación. Así que os digo, no adiós, sino hasta pronto.
que las sombras de la noche os envuelvan suavemente. Y recordad, mis queridos oyentes, que detrás de cada sombra puede esconderse un secreto de nuestro mundo u otro. Buenas noches, dulces sueños, o al revés. Y ahora voy a retirarme a la oscuridad que me rodea, donde los susurros del pasado y los estremecimientos de lo desconocido se mezclan en una danza macabra. Tal vez en la oscuridad encuentres las respuestas que buscas, o las preguntas que nunca te atreverías a formular. Duerme bien, si puedes,